Martes 26 de octubre de este 2021. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecida y les doy la bienvenida, como todos los días, a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de una complicación en la salud que se constituye en una verdadera emergencia, que de no ser atendida a tiempo podría originar hasta la muerte. Hoy hablamos de la embolia pulmonar. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Insuficiencia respiratoria, falta de aire, ahogo, podrían ser algunos de los síntomas de esta embolia pulmonar que lo origina, un coágulo en las piernas. ¿Qué personas están más propensas a sufrir, a padecer esta embolia pulmonar? Bueno, todo eso lo va a responder el día de hoy un especialista que nos acompaña en tan solo instantes, va a responder ya con sus preguntas. Así que, ¿qué les parece? Como siempre, vemos una nota para entrar de lleno al tema y empezamos con las consultas. En una descripción general podemos decir que la embolia pulmonar es una obstrucción en una de las arterias de los pulmones. En la mayoría de los casos, la embolia pulmonar es causada por coágulos sanguíneos que viajan a los pulmones desde las venas profundas de las piernas o también, y raramente sucede esto, desde las venas de otras partes del cuerpo, y a esto se le denomina trombosis venosa profunda. Entonces, debido a que los coágulos bloquean el flujo sanguíneo a los pulmones, la embolia pulmonar puede ser mortal. Sin embargo, existen ciertos tratamientos que reducen en gran medida el riesgo de muerte. Ahora, tengamos en cuenta algunos signos y síntomas bastante comunes en la embolia pulmonar. Por ejemplo, la falta de aire, el dolor en el pecho. Este dolor suele ser bastante agudo y se siente cuando uno respira de manera profunda, lo que generalmente impide que lo podamos hacer. También está la tos constante, que muchas veces puede tener restos de sangre. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta toda esta información. No olviden realizarse de manera frecuente los chequeos preventivos porque es importante saberlo. La prevención trae consigo salud. Gracias. Muy bien, y rápidamente para presentarles a la persona que va a responder todas sus consultas, estamos ya acompañadas de nuestro especialista, del doctor Jorge de los Ríos. Él es médico neumólogo de la Clínica San Felipe. Doctor de los Ríos, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, en principio estábamos conversando incluso antes de que empiece el programa en relación a la embolia pulmonar, la frecuencia que puede darse, y justamente me contaba usted de que por lo general podría darse en pacientes que ya están hospitalizados. Rara vez, o de repente usted dígame, ¿no? Dígame si es así, llega un paciente con embolia pulmonar que está alegremente en su casa y de pronto le empieza a faltar el aire. Efectivamente, el escenario más común donde evaluamos estos pacientes es en el ambiente hospitalario. Un paciente que está hospitalizado y que sufre esta complicación. Doctor, ¿qué le parece si ya vamos respondiendo consultas? Tenemos Elvira, nos llama desde San Juan de Miraflores. Elvira, gracias por llamar, te escucha el doctor. Buenas tardes, buenas tardes, doctor. Quisiera saber por qué se produce la obstrucción de las arterias, ¿no? ¿A qué se debe la embolia? Y cómo prevenirlo, ¿no? Si eso se produce en jóvenes o en adultos o a cualquier edad, ¿no? Para prevenir y no llegar a eso. Son muy buenas preguntas, son muy buenas preguntas. En realidad, la obstrucción de la arteria pulmonar se produce por un coágulo. En pacientes que tienen esta tendencia a tener la sangre más densa, más fácil de coagular, ¿no? Pero por lo general, ¿ese coágulo dónde se produce, doctor? La mayor parte de las veces la embolia pulmonar, el trombo proviene, o el émbolo proviene de los miembros inferiores, de una trombosis venosa profunda, y el émbolo se dirige hacia la circulación pulmonar. La señora hizo una pregunta, la tercera pregunta es muy buena respecto a que si se produce más en jóvenes o en adultos. De hecho, que conforme aumenta la edad es mucho más probable que los pacientes mayores de 70 años, por ejemplo, de 80 años, tengan trombosis pulmonar, tromboembolia pulmonar,
que una persona más joven, ¿no? Se dice incluso que la incidencia puede ser 5 veces más alta en una persona de 80 años que en una persona de 50 años, por ejemplo. Y hubo una segunda pregunta que no la recuerdo. Doctor, no, justamente en relación pues, a los síntomas, ¿cómo es que uno de repente podría identificar, ¿no?, que se está produciendo en la persona una embolia pulmonar? Bueno, existen varios síntomas. Las formas de presentaciones pueden ser muy diversas, lo que hace difícil el diagnóstico. Una enfermedad traicionera, por eso le dicen, ¿no? Pero hay algunos, nosotros tenemos diversos axiomas médicos, ¿no? Por ejemplo, y síntomas clínicos que nos alertan de la presencia. Entonces, un axioma médico es falta de aire súbita o disnea súbita es tromboembolia pulmonar hasta que se demuestre lo contrario. Ajá, perfecto. Por ejemplo, ¿no? Y asociado a esto tenemos pacientes que tienen frecuencia respiratoria elevada, que están taquicárdicos, que pueden toser sangre, por ejemplo, ¿no? Son de los síntomas más relevantes, ¿no? Que puede darse. Muy bien. Nos quedamos en San Juan de Miraflores porque José también tiene una pregunta. José, bienvenido. ¿Cuál es tu consulta? Muchas gracias primeramente a todo el cuerpo médico por la atención que nos han dado, verdaderamente muchas gracias. Y quería hacer una consulta al doctor. Respecto al tema, quería saber si la embolia pulmonar solamente se puede situar en una determinada edad o si a los niños, a los adultos también nos puede agarrar eso. Perfecto, justamente en relación de lo que preguntaban antes, ¿no? Justamente, ¿no? Es más probable a mayor edad. Es más probable presentar este cuadro cuanto mayor edad tienes, mayor de 60, mayor de 70, mayor de 80, la incidencia aumenta. Y eso es aumenta porque sustancialmente. hay mayor probabilidad de hacer un coágulo, una trombosis venosa. Claro, la edad también constituye... Existen factores de riesgo, ¿no? Que convierten al paciente o que hacen que el paciente tenga una enfermedad que tiende a coagular, lo que llamamos estados protrombóticos, estados procoagulantes, ¿no? Estados que favorecen estas coagulaciones anormales, esta formación de coágulos anormales, ¿no? La edad es uno de esos, ¿no? La toma de pastillas de píldoras anticonceptivas. Por ejemplo, el tener cáncer, tener cáncer. Y algunos tipos de cáncer más, ¿no? El cáncer de páncreas, el cáncer de colon. En general, cualquier tipo de cáncer es un estado protrombótico, pero hay algunos que mucho más, ¿no? Como los que le acabo de mencionar. Perfecto. Vamos con otra consulta, llega a través de redes sociales, vamos a leérsela rápidamente ahí en pantalla. Del Facebook, Aide Román le pregunta, doctor, ¿un cuadro de COVID-19 grave podría llevar a desarrollar embolia pulmonar? Una persona que está, pues, de repente internada mucho tiempo, ¿no? Este COVID severo. La pregunta es buena porque precisa el tipo de COVID, ¿no? COVID-19 severo, COVID-19 crítico, COVID-19 grave, como cualquier infección grave, constituye ese estado protrombótico. Y efectivamente se ha asociado mucho el COVID-19 con desarrollo de fenómenos tromboembólicos, embolias pulmonares, sobre todo en la microcirculación, en los capilares pulmonares, se ha evidenciado mucho, ¿no? Entonces, y el tener embolia pulmonar, tener estos estados, se ha asociado con alta mortalidad también en COVID-19, ¿no? Ahora, y en relación a esa iba mi siguiente pregunta, doctor. ¿Y hay posibilidad de salir del cuadro de embolia pulmonar o es que todo caso de embolia pulmonar lamentablemente siempre lleva a la muerte? No. O sea, si bien es cierto, constituye una causa de muerte, constituye la tercera causa de muerte a nivel cardiovascular después del infarto, después de los eventos cerebrovasculares. Sin embargo, la mortalidad varía, ¿no? Hay cuadros que son manejables con anticoagulación. Claro. Hay cuadros que son mucho más severos, que necesitas incluso el paciente poner a ventilador mecánico, colocar filtros o utilizar otro tipo de medicamentos trombolíticos, por ejemplo, ¿no? Pero no todos los pacientes van a morir. Perfecto, muy bien. Vamos ahora a Los Olivos. Miguel, gracias por llamarte. Escucha el doctor de los Ríos. Hola Jennifer, buenas tardes. Hola. Mi pregunta para el doctor, por favor, es ¿cómo se suele realizar el descarte de una embolia pulmonar? ¿Se hacen pruebas de laboratorio o quizá pruebas de imágenes o cómo se llegan a descartar este problema? El diagnóstico. Bueno, existen diversos algoritmos diagnósticos, ¿no? Pero las pruebas que llegan al diagnóstico definitivo son varias, ¿no? Una gamografía, ventilación, perfusión, una angiografía pulmonar
Pero ¿Estos la son que se usa mucho... pruebas de imágenes? Son pruebas de imágenes. Gracias por la precisión. Sí, son pruebas de imágenes y una que se usa mucho, está muy utilizada últimamente, es la angiotomografía pulmonar, ¿no? Y esto involucra también, imagino, que el corazón. Sí, es una prueba que evalúas el pulmón, lo que llamamos el parénquima pulmonar, los vasos pulmonares, ¿no? El corazón también se ve, pero se enfoca específicamente en las arterias pulmonares, que es donde se produce el trombo. ¿No? Doctor, y ahora, por favor, explíqueme por qué es que se le denomina también, o se ha asociado la embolia pulmonar a este síndrome llamado de clase económica. Lo conversábamos y sería muy interesante que usted nos lo comente también. Sí, se han encontrado casos de trombosis venosa en miembros inferiores y tromboembolia pulmonar en pacientes que han estado en viajes por vía aérea prolongados, viajes intercontinentales, por ejemplo, y se dice pues que ocurre más en la clase turista porque el paciente está sentadito, incómodo, ajustadito. ¿no? Con el asiento para aquí y el otro asiento para acá. Entonces, se dan las condiciones para que el flujo venoso se enlentezca y esa es una condición que favorece la trombosis. ¿Y podría ser que ocurra un caso de embolia pulmonar por un viaje largo que uno realice de manera incómoda en un avión, de repente un vuelo de más de 8 horas? Justamente es lo que se ha escrito. Esa es la población que se ha escrito, ¿no? Pero digamos, tampoco es muy frecuente. No es muy frecuente. No es muy frecuente, pero cuando se presenta puede ser muy grave, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Vamos hasta Chorrillos. Karen, gracias por llamar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. ¿Te escuchamos? Mire, justo estaba diciendo, mi papá es una persona de 71 años y el año pasado ha tenido COVID. Entonces, a raíz de eso le empezó a doler los pulmones. Le mandaron a hacer una tomografía, más que todo por los huesos, y en ellos decidió hacerse el pulmón. Pero en el pulmón le salió como una tumoración leve, es lo que dice el diagnóstico cuando le mandan el documento, con el lado derecho con esparcimiento al lado izquierdo. Entonces, ahí nuestra consulta y nuestra duda si podría ser lo que justamente está tocando este tema, o podría ser otra cosa. Claro. No, es raro porque que esto, bueno, uno tendría que ver la imagen, ¿no? Pero los cuadros de embolia pulmonar hay dos tipos, agudos y crónicos. En este momento estamos hablando de los cuadros agudos fundamentalmente. Y los cuadros agudos son así, de una presentación abrupta, rápida, corta duración, paciente muy comprometido. Es difícil que un paciente post-COVID con esos hallazgos correspondan a embolia pulmonar, ¿no? No sería sostenible en el tiempo, no es un diagnóstico que podríamos pensar. No sería la primera posibilidad diagnóstica en el cuadro específico del paciente. Del paciente post-COVID también, tomando en cuenta que es una enfermedad muy nueva y que se ha visto, doctor, incluso a propósito, que también puede presentar secuelas a mediano o largo plazo. Claro, ¿no? Pero secuelas más que en la arteria, en el pulmón mismo, ¿no? El pulmón tiene una parte vascular y una parte de los alvéolos. Entonces, en el COVID, la secuela del COVID que estamos viendo es en el alvéolo mismo, en el parénquima, eso lo llamamos, y ahí hay cuadros de fibrosis, ¿no? Pero esto de embolia pulmonar es un tema aparte. Es otra cosa aparte. Ahora, es otro tipo de presentación clínica, otra patología, otro tipo de paciente. Perfecto. Vamos ahora hasta Cerro de Pasco. Rosa, gracias por llamarte. Escucha el doctor de los Ríos. Doctor, buenas tardes. Mi consulta sería... Sí. Mi consulta sería, ¿qué relación tiene la embolia pulmonar con las varices? Gracias. Perfecto. Muy bien. Buena pregunta. Tener unas venas varicosas constituye un factor de riesgo, pero bajo, de tromboembolia pulmonar, ¿no? Es bajo. Se describe sí, pero el riesgo es menor de 2, lo que llamamos un indicador que se llama odds ratio. Tiene venas varicosas, riesgo bajo. Pero podría ser eventualmente... Claro, pero tenerla no necesariamente indica un gran riesgo. Tener una trombosis en las venas profundas, las varices por lo general las vamos a ver en las venas superficiales. Entonces la trombosis venosa superficial constituye un riesgo para embolia, pero bajo. La vena varicosa también constituye un riesgo para embolia, pero bajo. Pero si tengo una trombosis venosa profunda en las venas que están más
están internas. Mucho más dentro, mucho claro. más. ¿No? Claro, mucho más dentro, internas. Ajá. Ya, ahí sí es mucho más probable, ¿no? Es más, el 90% Que se forme el de los coágulo casos, y que vaya al pulmón. 90% de los casos el embolia pulmonar está asociado a trombosis venosa profunda. Ajá. Claro. Pero en todo caso, si es un caso de varices, tiene que darse pues un Tiene que chequeo hacerse una preventivo, evaluación, una claro. evaluación. Sí, ¿no? claro. Perfecto. Bien, vámonos ahora hasta Máncora. Mari, gracias por llamar, qué lindo. Creo que no nos han llamado todavía desde Máncora. Primera vez. Mari, bienvenida. Aló, buenas tardes, Betty. Hola, te escuchamos. ¿Cuál es la consulta, Mari? Bájale, por favor, el volumen a tu televisor. Sí, ok. Buenas tardes. Sí, miren, disculpe, mi llamada es para saber, hace 3 días, sí, claro, sí. Mire, hace 3 días he tenido una pequeña gripe y me siento como afónica, o sea, no quiero saber si es que afecta bastante el pulmón o cuántos días uno puede tener esa pequeña inflamación, digamos así, en la garganta. ¿Hace cuánto estás así, Mari? ¿Qué edad tienes? ¿Tienes alguna enfermedad de fondo? Bueno, yo hace mucho tiempo fui operada de un pequeño quiste en mi tumor, en mis ovarios. No te escuchamos muy bien, porque Tengo tienes que 42. bajarle el volumen a tu televisor, por favor, ponle mudo para poder entenderte muy bien. Es una consulta aparte de la que estás haciendo, no es sobre el tema, pero vamos a ver qué orientación en todo caso te puede dar el doctor. Sí, un tipo de enfermedad corto con síntomas como afonía, lo más probable es que se trate de un cuadro de una laringotraqueitis, ¿no? O una laringitis aguda, ¿no? Y que no tiene relación con el cuadro. Las laringotraqueitis agudas son cuadros benignos, pero que tienden a durar, ¿no? 10 días, 15 días. Sí, claro. Bueno, imaginemos que la automedicación aquí, en definitiva, está pues tiene que hacerse descartada. evaluar. Muy bien, perfecto. Doctor, para ir cerrando el tema de embolia pulmonar, por favor, porque es un tema, ¿no?, de la cual de repente mucha gente no habla, se habla de tantas patologías, ¿no? Afecciones al corazón, ¿no?, al cerebro, todo, pero el tema de embolia pulmonar como que pasa desapercibido. Por favor, sus recomendaciones. Bueno, existen factores de riesgos claros que los médicos conocemos para desarrollar una embolia pulmonar, ¿no? Y hay algunos que tienen un riesgo muy alto, ¿no? Por ejemplo, una cirugía de cadera, el tener un infarto, un trauma mayor. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que prevenir la embolia y existen tratamientos preventivos de embolia pulmonar, ¿no? Heparina, por ejemplo. Y algunas medidas básicas, simples, como sistemas de medias de compresión intermitente, medias compresivas, ¿no? Un vendaje simple no es una buena alternativa preventiva, como tratamiento preventivo, ¿no? Y como media tratamiento compresiva, preventivo, doctor, para esos viajes largos, podría recomendarse eso o pagar claro, a un especialista. Claro. O una clase mayor. No, me refería a la clase mayor en el vuelo, imagino, para estar más cómodos. También. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Hemos estado con el doctor Jorge de los Ríos, médico neumólogo de la clínica San Felipe. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con Sarita Busabá, porque nos tiene 4 mitos en relación pues a la alimentación complementaria. Así que ya regresamos, no se muevan. Amigos, buenas tardes. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición.
hoy para contarles 4 mitos sobre la alimentación complementaria. Recordemos que la alimentación complementaria empieza a los 6 meses de vida del infante y por supuesto se prolonga hasta incluso los 2 años, que es donde se considera que termina la alimentación complementaria. Pero en los primeros meses de esta alimentación hay muchos mitos que son importantes despejar porque sí pueden poner en riesgo la nutrición de este bebé y en consecuencia su crecimiento y desarrollo. Y número 1 tiene que ver con los concentraditos, ¿no? El concentrado, que muchas veces obviamente asumimos que son justamente este caldito que tenemos cuando hacemos el pollito, la sopita, es decir, la sustancia que a veces le llamamos, siempre tenemos en mente de que es lo mejor, es lo más nutritivo para el bebé, cuando en realidad es falso. Hay que recordar que la leche materna es completa en nutrientes y un caldito o una sustancia, si bien puede tener vitaminas y minerales de los ingredientes con los que se ha hecho la cocción, no tiene las calorías suficientes, ni tiene las proteínas, ni los almidones, ni los nutrientes suficientes para poder alimentar. Esto más bien podría incluirse como parte de las bebidas para hidratar a ese bebé a lo largo del día, pero no como una comida principal, ni tampoco dárselo antes de la papilla, porque ese bebé se llena y luego ya no come la parte sólida, es decir, la papilla. Una papilla como las que les presento acá y donde va el siguiente mito. Yo les he explicado hace poquito que las papillas del bebé tiene que ser espesa, densa, que no resbale de la cuchara. Sin embargo, hay personas que creen que al tener esta consistencia, esta papilla pues es seca, estriña a ese bebé e incluso lo puede atorar, cuando no es así. Tiene que ser densa, espesa, para que aporte todas las calorías que ese niño necesita. Pero más bien, hablando de cosas que pueden atorar al niño, hay que tener mucho cuidado más bien porque muchas veces se le ofrece pan para entretenerlo y esta miga se humedece y se puede quedar en la parte superior del paladar de ese bebé y sí generar atoros e incluso asfixia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las nueces, que no se le debe dar al niño hasta que cumpla los 3 años de vida. Ahora, otro de los mitos tiene que ver con el agregado de miel, de azúcar o de sal a esas papillas del bebé, porque uno dice, bueno, pobrecito, esa papilla no tiene sabor, vamos a ponerle un poquito de sal a esa papilla. Y en realidad eso es un grave error, no solamente un mito, sino que un error. La sal está contraindicada en menores de 1 año, porque en esa edad darle sal a tan temprana edad puede asociarse con problemas cardiovasculares en ese niño pequeño. Y en el caso del azúcar hay que recordar que ese niño no la necesita y más bien vamos a acostumbrarlo a un sabor dulce. Y esto puede generar caries dentales también en ese bebé, incluso en esos dientes de leche que acá en el programa lo hemos aprendido muy bien. Y en el caso de la miel, aun cuando es un producto natural, esta miel podría contener esporas de una bacteria que con el tiempo se desarrolla el botulismo, una enfermedad bastante grave. La miel no se puede incluir en la dieta del niño hasta después de los 3 años de vida. Y finalmente, el último mito tiene que ver con los alimentos que pueden provocar cierta alergia. Muchas personas creen que a partir de los 6 meses, el huevo, el pescado, que es tan nutritivo para los niños, el tomate, aquí como ustedes lo ven picadito, o la naranja o los cítricos en general, son alimentos que no se les debe dar al niño a partir o a los 6 meses de vida, cosa que también es falso, es un mito. El único momento en que se puede retrasar estos alimentos que se asocian con alergia es cuando en la familia hay personas realmente alérgicas. Solamente en ese caso se posterga la introducción de esos alimentos. De no ser así, a partir del 6º mes el niño puede consumir todo esto. Obviamente siempre cuidando y observando que cada vez que se incorpora un alimento nuevo hay que ver si no hay alguna reacción alérgica en ese cuerpito del bebé. Sarita, y en el tema de repente si es que por ahí nos parece que no es muy rico el saborcito, en vez de agregarle sal, podemos echarle orégano, tomillo. Se nos está yendo tomillo. la luz, perdón. ¿Qué me...?
Orégano, tomillo podríamos echarle en todo caso. Orégano y tomillo Jennifer. podríamos echarle, pero más que orégano y tomillo vamos a echarle un poquito de sabor y color a este día, porque el día de hoy Jennifer. nuestra querida Jenny cumple años. Así que Muchas estamos gracias, aquí chicos. Yo dije, muy, no pero puede muy ser, otra vez está felices de fallando. poderle entregar a Jenny estos Muchas detalles para ti. gracias. Jenny, te mereces esto y muchísimo más. Y yo haciéndome la loca dije, no, para que no, la gente no se dé cuenta, seguimos de largo. Lo voy a poner por acá para que la Claro, gente porque hoy es tu cumple, puedes hacer lo que quieras hoy día. Se terminó el programa, nos vamos todos. Muchísimas gracias por este arreglo, en verdad es una sorpresa. Gracias, Aura, qué gusto verte, en verdad. Sí, he venido aquí a grabar y Aquí casual, casual. Muchísimas gracias, en verdad, no me lo esperaba, pero no te terminé de escuchar muy bien, Sarita, en relación al orégano y el tomillo, Sí, se le puede echar. Se le puede echar, pero mejor a partir del 10º o 11º mes, ¿no? Muchísimas gracias, chicas, gracias ¿Nos a la vas a producción. contar cuántos años cumples aquí en Sí, Televisión claro que Nacional? Sí, cumple 43 años, aunque no parezca, dicen, no lo sé, pero bueno, todos los años son especiales y más es que uno pues lo pasa trabajando con compañeros que se vuelven pues amigos durante tantos meses en los cuales ya tenemos en esta pega. No, y en realidad agradecerte, Jennifer, por la dedicación que le pones al programa, por lo gran compañera que eres, por apoyarnos siempre tanto a Sara y a mí y a todo el equipo de producción y a todos los chicos de acá. Así que yo creo que podemos todos a la cuenta de 3 decir feliz cumpleaños, Jennifer. 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños, Jennifer! Y yo también tengo palabras que Claro quiero que sí, decir, yo quiero por supuesto, sentir. de mucho agradecimiento, porque cada día para mí es un aprendizaje nuevo, a tu lado, una gran periodista que me enseña todo lo que tengo que aprender para evitar equivocarme en esta transmisión en vivo, por supuesto. Así que yo te agradezco muchísimo, Jenny, y espero que hoy y todos los días de tu vida lo pases pues llena de amor y de muchas bendiciones. Te queremos gracias. muchísimo. Muchísimas gracias, Sarita. Bueno, yo yo tengo quiero, más que por palabras de favor, agradecimiento. atención, Sí. atención. Y ya nos avisas dónde, pues, ¿no? Por favor, quiero saludar con mucho cariño a la conductora de este programa en nombre del IRTP, de la producción de Cuerpo Médico y que Son las sean palabras de muchos Teresa. años de felicidad. Abrazo grande, Jenny. Muchas gracias, Aplausos. Teresita. No sé si la habrán llegado a escuchar, era nuestra productora Teresa Blanco Chávez. Yo tengo, bueno, palabras solamente de agradecimiento siempre a tantos compañeros, tanto cariño, en verdad, inmerecido a veces siento. Son tantos días que compartimos tantas horas y hemos compartido tantas experiencias entre lindas, no tan lindas, que forman parte del día a día. Y nada, agradecida con Dios, con la vida, de este crecimiento que tengo pues con ustedes y también a la par, ¿no? Con tanta gente que nos sigue de tantos años por la televisión y que ve pues incluso ¿no? el desarrollo. Muchas gracias a todos, gracias chicas. A En verdad, ti. ahora se parte la torta de la arándano, ¿verdad? Por supuesto, Ya saludable, claro. ojo ya que viene saludable. saludable, así que hay que hacer la mención también. Muchas gracias. Saludable, Muchísimas saludable, gracias. Y festejando nos esperamos saludable. a las 5 de la tarde que tenemos programa también, Sí. así que no se le pierda. Cuídense, gracias. Adiós, gracias. chicas. No, Jennifer. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico en esta segunda edición diaria. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que usted ha estado pidiendo que lo toquemos en un momento con el especialista. Y es que la maternidad, la etapa de gestación es una etapa esperada por muchas mujeres quienes viven pues con muchísima ilusión este tiempo. Y no solamente lo vive con ilusión y con mucha esperanza, pues la mujer que lleva la pancita, sino toda la familia, toda la dinámica familiar. Pero estos 9 meses no están exentos a que ocurran algunas cosas, algunos de repente pues riesgos. Hoy en un momento con el especialista vamos a hablar de los factores de riesgo durante el embarazo. Así empezamos un momento con el especialista. Muy bien, y para desarrollar el tema
tema de factores de riesgo durante el embarazo, estamos ya acompañados de nuestro especialista, el doctor Igor Pérez Sol, el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Arzobispo Loaiza, y también estoy acompañada, como todas las tardes, de mi compañera Sara Busabat, nutricionista de Cuerpo Médico, quien también tiene un tema muy interesante que va a colación al tema central. Sarita, cuéntanos. Efectivamente, buenas tardes Jenny, doctor, buenas tardes, y por supuesto el día de hoy vamos a hablar, o quiero darles un ejemplo en realidad, porque todavía hay muchos mitos sobre cómo debería alimentarse la mujer gestante, así que el día de hoy les traigo todo un día completo de qué debería comer una mujer que está gestando. Perfecto, Sarita, y de repente ahí vas a derribar el mito de que una mujer gestando tiene que comer por dos, ¿no? En cantidad y no solamente, pues no, en el tema de calidad. Totalmente. Muy bien, perfecto. Eso viene en tan solo algunos segundos, así que este es un programa dedicado a todas aquellas mujeres que de repente por ahí están pues con pancito, así que no se pierda, y sobre todo no se pierda también la oportunidad de llamar y hacerle consulta al especialista. Doctor Igor Pérez, bienvenido nuevamente a Cuerpo Médico. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Jennifer. Sara, buenas tardes. Para lo que ustedes deseen, para hablar de este tema tan importante. Claro que sí, y bueno, pues sin duda para muchas mujeres la etapa de la gestación, el embarazo, es una etapa pues esperada por muchísimo tiempo, pero no está exento de algunos riesgos. Imaginamos que en este caso, como en otros casos muy puntuales, la prevención es la palabra clave. Sí, realmente esa es la palabra clave, ¿no? Los riesgos, como ya creo que habían ustedes conversado, es la exposición a ciertas circunstancias, ¿no? Donde hay más probabilidad de tener un daño. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, fumar, ¿no? Ya sabemos que el que fuma tiene más riesgo de cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, o el que toma mucho licor, de una cirrosis. Entonces, así, en el embarazo también existen circunstancias que favorecen estos daños, digamos. Entonces hay un riesgo para la señora embarazada, ¿no? Entonces, los riesgos pueden ser de múltiples situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay unos donde no podemos manejar el riesgo, o sea, la edad, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, las chicas muy jóvenes, adolescentes o hasta los 25 años, o las señoras muy mayores, bueno, no muy mayores, de más de 35 años, tienen más probabilidades, ¿no? Mayor riesgo de hacer pues partos prematuros, que se detenga el trabajo de parto, de terminar en cesárea, de hacer preeclampsia, etc. Y este riesgo, doctor, en relación a las mujeres, ¿no?, que les llaman incluso, ¿no?, las gestantes añosas, ¿se va incrementando conforme va pasando el tiempo? Claro, mientras mayor sea, es más probable el riesgo. ¿Y qué hay del estado nutricional, doctor? ¿Hay riesgos en el estado nutricional? Claro, ya esas son condiciones que vienen, como digamos, del estilo de vida, ¿no? Las muy delgadas y las que están con sobrepeso o las obesas. De hecho, y las que tienen otros estados nutricionales que no tienen que ver con el peso de repente, claro. Por ejemplo, la anemia o la falta de proteínas, qué sé yo. Todos estos estados nutricionales tienen que ver con un riesgo. Doctor, ahí sería importante para que la gente tome conciencia, explique por qué esto es un riesgo. ¿Qué pasa con una mujer que tiene bajo peso o exceso de peso o tiene déficit de nutrientes? Claro, o sea, en todos casos los nutrientes son esenciales para la formación del bebé. Y el bebé en la naturaleza prioriza al bebé, ¿de acuerdo? O sea, antes de que el bebé se anemiza la madre. Antes que el bebé se descalcifica el bebé. La madre. La mamá. Entonces, siempre va a ser la prioridad el bebé. Si ya la madre tiene una deficiencia nutricional y se embaraza, pues la deficiencia simplemente se va a agravar. Y se va a agravar hasta tal extremo en que ya va a ser no solo deficiencia de la mamá, sino también del bebé. Afectando el crecimiento y afectando cosas importantes, ¿no? Como el desarrollo neurológico, por ejemplo. Entonces, o algunas otras lesiones que se pueden dar en el transcurso pues, del desarrollo del bebé. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, el clásico, pues deficiencia de ácido fólico, ¿no? Espina bífida, balear hendido, cosas por el estilo. O sea, que son cosas... Doctor Pérez, ese es en el déficit nutricional que también se puede dar en mujeres que están con sobrepeso u obesidad. O sea, por eso decía, el peso es una cosa y las deficiencias son otras diferentes. Y en la obesidad, doctor, porque lamentablemente hay que decir verdades, ¿no? En nuestro país hay una cifra de sobrepeso y obesidad que va incluso en incremento. Y parece mentira, las mujeres muchas veces se embarazan y dicen, no importa, ahora sí me puedo dar el gran desbande porque puedo comer incluso, tengo licencia para comer doble.
Las señoras que tienen sobrepeso, bueno, tienen más tendencia a hacer diabetes gestacional, tienen más tendencia a hacer una enfermedad que se llama preeclampsia, o sea, que se les suba la presión, con todas las consecuencias que pueden ser muy graves, ¿no? Un bebé prematuro, muerte de la mamá, cosas por el estilo, ¿no? Y eso no significa que el bebé vaya a crecer bien, ¿no? O que vaya a estar bien nutrido. Exacto. Y hacen también macrosomía fetal, o sea, hacen bebés grandes, que luego en el trabajo de parto se dificulta, terminan en cesárea, como son gorditas, hacen infecciones posoperatorias. Es toda una cadena de circunstancias donde realmente es muy importante, ¿no? Lo que ustedes dicen, nosotros que decimos, el control prenatal, ¿no? El control prenatal. Y es más, ahora hay una situación más que se llama control preconcepcional. O sea, sería el ideal. El ideal que alguien que piensa tener un hijo, o la pareja que tiene, ¿no? Porque él tiene que involucrarse al esposo, vayan a hacer la consulta con Sara, ¿no? Por ejemplo. Claro que sí. ¿no? Y le digan, bueno, queremos entonces saber, vamos a ver qué necesitas, cómo va a ser tu preparación. ¿No? La mujer tiene que estar bien powerful, ¿no? Sí. Como para que esté en su mejor momento y pueda ahí recién concebir. ¿No? Y algo lindo que acaba de mencionar, doctor, que deberíamos tal vez incluir ese término acá. No solamente la mujer se embaraza, sino que también el esposo o la pareja se embaraza, ¿no? Deberíamos ir pensando un poco más en ello, como en las consultas que tienen nuestros televidentes. Ya tenemos algunas inquietudes. En este caso nos están llamando escribiendo desde el Facebook. A ver, Cintia Chávez dice, ¿es cierto que el primer trimestre es el más riesgoso durante el embarazo? ¿Qué actividades debería descartar la gestante? Bueno, en realidad todos los trimestres son riesgosos. O sea, cada uno tiene sus riesgos, ¿no? En general, en el primer trimestre es donde se dan las pérdidas, los abortos, ¿no? Espontáneos. Espontáneos, ¿no? Entonces, estos abortos espontáneos tienen a veces que ver, bueno, la mayoría de veces tienen que ver con temas de formación del bebé y cosas, pero hay temas que sí tienen que ver, por ejemplo, con aspectos hormonales, ¿no? Con estas chicas que tienen ya enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, una enfermedad inmunológica, tienen más riesgo de hacer las pérdidas, ¿no? Entonces, en realidad, en el primer trimestre sí podemos, digamos, salvar un grupo de pacientes si es que tenemos un buen control al principio, ¿no? O sea, ¿cuándo hacer el primer control del embarazo? Apenas embarace, o sea, apenas se dé cuenta, ¿no? Y ¿cuándo se debe dar cuenta? Cuando le falta la regla. O sea, esa debería ser una idea que la gente debe tener, ¿no? Cuando hay un retraso menstrual, una gran probabilidad de que esté embarazada. Si es que sostienen relaciones íntimas. Ahora, doctor, el ideal sería, como usted nos ha señalado, que haya pues una preconcepción y que en definitiva no toda mujer que salga gestando es un tema que incluso ya se había planificado, para que incluso la ausencia de la menstruación no sea una sorpresa, sino básicamente lo esperado, ¿no? Para llegar bien. En algún momento llegaremos a ese. Claro que sí, ¿no? Desde ya hay que empezar, ¿no? Justamente a hablar de esos temas. Vamos con otra consulta, doctor. Rápidamente llega a través del WhatsApp, vamos a leérsela rápidamente. Patricia Melgarejo le pregunta, doctor, ¿la ingesta de ácido fólico antes de quedar embarazada ayuda a que el embarazo pueda ser menos riesgoso? ¿Y en qué casos precisamente, doctor? ¿Por qué? Sí, lo mencionamos hace un momento, ¿no? Hay una enfermedad que se llama espina bífida, que es la falta de la fusión de la médula ósea atrás en la espaldita del bebé, que se da justamente por esta deficiencia, ¿no? Y alteraciones neurológicas. Entonces, el bebé puede nacer con esto que se llama mielomeningocelia, con una bolsita, no se cerró el hueso y sale una bolsita, y eso, si es detectado intraútero, puede hacerse inclusive una cirugía intraútero, ¿no? En estos tiempos se puede hacer, o ya al nacer, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando nazca el bebé para no romper la bolsita, porque se rompe y se pierden, y los nervios pierden todo, que el bebé puede quedar parapléjico. O sea, eso se podía prevenir fácilmente con el consumo de ácido fólico. Idealmente un par de meses antes. Por eso es la consulta preconcepcional, ¿no? Totalmente, totalmente. Doctor, ¿existen otros riesgos que tienen que ver con la cotidianeidad de la mujer o de la pareja? Por ejemplo, ¿las relaciones sexuales son un riesgo? No, en realidad no, salvo que haya situaciones que ameriten el tema, ¿no? Por ejemplo, sangrado, ¿no? Antecedentes de abortos previos, o una ecografía donde se ve una placenta previa, ¿no? Entonces, que apenas haya contracción del útero va a sangrar, por ejemplo, ¿no?
Bueno, lo otro que tiene que ver un poco son los riesgos de enfermedad de transmisión sexual. Claro, claro. ¿No? Eso sí es importante porque, por ejemplo, hay señoras con VIH, por ejemplo, o parejas con VIH que quieren tener bebés. Entonces, sí se puede, por supuesto, pero hay que tener un control, hay que ver que les tengan los marcadores negativos. ¿No? Como cualquier persona puede tener sus hijos. Doctor, tengo una serie de mitos que me gustaría, o de repente díganos ustedes si no son mitos, en relación al embarazo y a los riesgos que se señalan. Por ejemplo, el uso del horno microondas, la computadora, ver un eclipse, vivir cerca de una antena, ¿no? O una torre de luz, las radiografías y el tinte de cabello. A ver, empezamos con el tema del horno microondas. ¿Es riesgo para el embarazo? No se ha probado ese ¿La riesgo. computadora? O sea, tampoco. ¿Las radiografías? Las radiografías sí, o sea, podrían tener... En realidad, la cantidad de radiación que se toma en una radiografía, que se usa, es muy poquita. Claro. ¿No? Pero como norma general no debería exponerse a la radiación a las personas, ¿no? Entonces, a las señoras embarazadas se les pone un mandilito, ¿no? Y con ese mandil, que es de protector en el abdomen, se puede tomar la radiografía, por ejemplo, de pulmón, ¿no? ¿El tinte o incluso el esmalte de uñas involucra un riesgo para el embarazo? A ver, ahí sí es una pregunta un poco complicada, porque hay de las opiniones diversas, ¿no? Hay, inclusive, en el mercado que te dicen que... Dice ahí que... Sí, productos para embarazo. Productos para embarazo. Tinte para embarazadas, ¿no? Y esmalte para embarazadas. Sin embargo, todos estos productos tienen químicos, ¿no? Entonces, realmente como que haya estudios comprobados o que avalen una cosa u otra no existe, ¿no? De preferencia, cuando vemos que los embarazos han tenido que tener tratamiento para los embarazos, señora, por ahora, hasta que pase por lo menos el primer trimestre y ya luego estará con sus canitas unos tiempos. Las canitas, si es una mañosa, pero si es una jovencita, de repente las raíces. Pero en todo caso, la vanidad queda en un segundo plano, y uno de repente por ahí está gestando. Sí, en la práctica, nosotros, por ejemplo, los médicos, durante el primer trimestre no acostumbramos a administrar, por ejemplo, ni las vacunas, ni antibióticos, ni cosas por el estilo, porque hay como que una restricción a la formación del bebé, ¿no? Yo quería preguntarle sobre las mascotas, pero eso lo responde, por favor, luego de recibir la consulta de Carlos, que nos está llamando desde Cajamarca. Carlos, bienvenido, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Quería consultar, mire, mi esposa estuvo tomando las píldoras por un tratamiento, tenía un quiste y por eso lo recetaron. Estuvo tomando ya como por 2 meses, pero casi 3 meses, y tuvo algunos problemas y fuimos al médico y resulta que estaba embarazada. Quería saber si es que las pastillas le habían afectado en algo al bebé y qué se podría hacer, ¿no? O sea, si estando embarazada tomó los anticonceptivos, en realidad se tiene estrógeno y progesterona, ¿no? El estrógeno probablemente no le haya hecho nada. La progesterona, dependiendo del tipo de progesterona, a veces puede producir un tema que se llama androgenización. Es muy poco probable, en realidad es casi inocuo el tema. Pero eso podría ser un ¿Debería tema él hacer algo? No, Nada. simplemente esperar el nacimiento, ¿no? O sea, como malformación o cosas por el estilo no le va a producir. Ok. ¿Y sobre las mascotas, doctor? Bueno, ¿qué quieres saber sobre los gatitos, por ejemplo? Por ejemplo, muchas veces que el pelito del gatito podría generar un aborto espontáneo, tantos mitos que se han escuchado. O transmitir alguna enfermedad. A ver, el tema con las mascotas es por las parasitosis. No, la toxoplasmosis, ¿no? El toxoplasma, que es del gato, ¿no? El toxoplasma es un microorganismo bastante común. O sea, lo más probable es que nosotros lo hayamos adquirido ya en el día a día y tengamos anticuerpos ya hacia este microbio, ¿no? Este parásito. Sin embargo, la única condición cuando produce algo el toxoplasma es cuando a la señora embarazada nunca le dio la infección y estando embarazada le da la infección.
¿De acuerdo? Entonces, ahí sí hay una serie de temas complicados porque es un germen que puede causar malformaciones. Es decir, si nunca desarrolló la enfermedad, entonces tener una mascota como el gato podría ser un riesgo. No, o sea, podrías tener tu mascota y tu mascota no tener toxoplasma. O sea, correcto, porque es una mascotita es un gato bien, de casa. Exacto, bien de casa el y gato está callejero es el con que sus tiene vacunas. un poco el tema. ¿No? Eso podrías tener tu gatito sin problema. La mayoría de nosotros probablemente nos hace un examen y salimos positivos, porque hicimos enfermedad asintomática en el transcurso de la vida. Y eso pasa también con las señoras embarazadas. Entonces, lo más probable es que no haya ningún problema. Entonces la posibilidad es baja en todo caso. La idea es tener tu gatito de tu casa. Y se supone que esa mascotita, como es miembro de la familia, también está con todas sus vacunas y todos sus exámenes en regla. Doctor, finalmente, por favor, recomendaciones finales puntuales a todos nuestros televidentes. Imaginamos que el tema del control prenatal, La recomendación, pues, en primero, si es que pueden hacer un control preconcepcional, o sea, planificar su embarazo, sería fabuloso. Lo segundo es que si ya están embarazados, acudan a la primera síntoma, pues al control del embarazo y que lo sigan durante todo el embarazo, de preferencia pues con asesoría digamos, de personal de salud, ¿no? Luego pues el aspecto nutricional, que es importante, y es lo que vas a hablar, Sara, probablemente, ¿no? Y bueno, y que digamos incentiven a todos a hacer lo mismo. Claro que sí. Y muy bien que usted utilizado el término de embarazados, porque en verdad, ¿no?, la pareja es la que se embaraza, no solamente pues la mujer. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Hemos estado con el doctor Igor Pérez Solf, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Arzobispo Loaiza. Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando del tema de la gestación, pero sobre todo ver de manera práctica qué es lo que puede comer o cómo puede alimentarse pues una mujer en esta etapa maravillosa de la gestación. Ya regresamos, no se mueva. Amigos, ya estamos de regreso hoy para explicarles y mostrarles gráficamente aquí con esos alimentos cómo debería ser la dieta de un día de una mujer gestante. Y ahí aprovechar para darles algunos acentos o algunos tips. Lo primero, y algo que Jenny nos ha reiterado en el programa, es que la mujer gestante no tiene que comer por dos. De hecho, el primer trimestre no tiene que ganar ni 1 gramo de peso. Recién a partir del segundo trimestre va ganando paulatinamente de peso hasta llegar idealmente entre los 9 y 12 kilos. ¿Cómo debería ser un desayuno? De hecho, vamos a colocar acá un poco de avena, así espesita, para que sostenga justamente la fruta que va a acompañar esta avena. Y esta avena va a ser justamente la fuente de energía que va a tener esta mami gestante durante su desayuno. Le vamos a colocar luego un poco de fruta fresca. Idealmente, si son estas, las berries, las fresas, el aguaimanto, las frambuesas. Y vamos a adicionar un poquitín de germen de trigo, porque estos son alimentos que, por ejemplo, complementan la calidad nutricional de lo que va a tener. ¿Por qué? Porque este germen de trigo va a dar antioxidantes, vitamina E, proteína, que se va a sumar a esta proteína del huevo. Y si se dan cuenta, no le he colocado pan porque la avena es suficiente de energía en relación a los carbohidratos, que es un nutriente importante. Ya tomó desayuno esa mami, puede hidratarse, acompañarse con un vasito con agua o con una infusión de preferencia manzanilla o anís, y luego de unas 3 horas va a tener su media mañana, que no es obligatoria, pero que podría incluirla si es que tiene apetito. Y en este caso, un ejemplo práctico y completo. Vamos a tener la fruta, en este caso es un plátano, porque el plátano le va a dar también energía, y vamos a complementarla con mantequilla de maní, que ustedes la pueden comprar, pero que también la pueden hacer en casa. ¿Qué cantidad? Yo sé que les va a encantar la mantequilla de maní, pero por favor no se pasen de 1 cucharadita, que ustedes la pueden colocar así sobre el plátano.
le va a dar bastante sabor, le va a dar bastante energía a este plátano. Y luego le ponemos un poco de yogurt natural. Ustedes ya saben, por favor, que el yogurt natural no tiene que ver con los químicos ni nada por el estilo, sino que simplemente es la leche que ha sido fermentada y se obtiene el yogurt sin tener frutas, sabores, azúcar ni nada adicional. Esta media mañana es completa en nutrientes y suficiente en energía, proteína del yogur, carbohidratos y vitaminas del plátano y minerales y más energía de esta mantequilla de maní. Dicho sea de paso, el maní tiene grasas muy buenas para el sistema nervioso también. Luego nos vamos a pasar al almuerzo. El almuerzo tiene que tener obligatoriamente ensalada, de preferencia fresca, es decir, los vegetales crudos. Obviamente podemos incluir crudos también, como en el caso del brócoli, que hay que consumirlo crudo, pero siempre deben haber vegetales crudos. Y acá es importante tener en cuenta el aliño. Sal, limón y aceite es la mejor opción porque no va a dar calorías extras innecesarias y yo voy a aprovechar todas estas verduritas que van a dar justamente vitaminas, minerales, fibra para prevenir el estreñimiento de esa mami. El plato de segundo, como ustedes ven acá, no es un plato abundante, copioso, grande. Es un plato en una cantidad moderada, suficiente, que puede ser la menestra con el pescadito oscuro, de piel oscura, porque ahí está todo el omega 3 y es una de las cosas que no debe faltar en la dieta de la gestante. Y si yo quiero reemplazar la menestra, podría ser eventualmente con un poco de arroz. De pronto no es necesario poner menestra y arroz en el plato porque son muchas calorías y tenemos que cuidar el peso en la gestante. La mejor combinación siempre menestra con algún tipo de proteína y eventualmente otros cereales como trigo, quinoa, kiwicha, que por supuesto también son altamente nutritivos. Podríamos incluir frutas como la granadilla de postre. ¿Por qué? Porque esta tiene una buena cantidad de fibra y muchas gestantes padecen de estreñimiento. Entonces, tanto la ensalada como la menestra, como la fruta va a aportar fibra a su dieta y que siempre debe estar acompañada de agua para poder hidratar a lo largo del día. A media tarde, una fruta suave, ligera, como por ejemplo la papaya, que ustedes la tienen acá picadita en una taza. Y finalmente la cena tiene que ser ligera porque esta mami ya se va a ir a descansar y en este caso podemos aprovechar para colocar, por ejemplo, hígado de pollo a la plancha, así como ustedes ven acá. Podemos acomodarle un poquitín de hierbabuena, en este caso lo voy a tomar justo con mis guantes, que por supuesto están limpiecitos. Y luego le voy a colocar un poquito de ajonjolí. Estos pequeños agregados van a dar más nutrientes a esta preparación. Hacen este sándwich bastante más nutritivo. Ustedes si quieren lo pueden hacer en el momento, justo en una sartén, obviamente sin aceite, por favor, porque ya el hígado va a botar suficiente líquido para terminar la cocción y acompañar nuevamente de una fruta picada como la piña. Y en este caso recomiendo piña porque justamente tiene enzimas que ayudan a digerir las proteínas, en este caso del hígado, que va a ser una fuente de hierro importante. Y una de las bebidas que también son muy recomendadas para la mujer gestante es el emoliente, porque tiene fibra soluble y tiene fibra insoluble también, que va a ayudar a prevenir el estreñimiento y es muy amigable para todo el sistema digestivo. ¿Qué cosas nos tienen que quedar claro aquí? Que el pescado es una de las carnes favoritas para la mujer gestante, que no tenemos que exagerar con las harinas. Ustedes ven avena y ya no hay pan. Que la cena tiene que ser ligera y que la fruta fresca tiene que estar presente. Nada de extractos, nada de jugos son necesarios. La ensalada obligatoria todos los días, porque la fibra es uno de los nutrientes que tenemos que tener en cuenta en la madre gestante, lo mismo que el huevo, que es uno de los alimentos que tienen la mejor calidad de proteína y que esta mami lo va a aprovechar bastante bien. Sara, ¿y la presentación del pescado puede ser algunas veces en ceviche? Perfectamente, puede ser en ceviche. Es un mito creer que la mujer gestante no pueda comer ceviche, pero eso sí, siempre en lugares seguros donde haya una buena manipulación. Verán que no he puesto lácteos en la dieta, sin embargo,
el calcio es un alimento que tiene que estar presente y hoy hemos complementado con ajonjolí, pero podría ser a media mañana o a media tarde, el yogur, perdón, si lo puse como está aquí, o a media tarde un vasito de leche sin ningún problema. Algo controversial, Sarita, Sí. el tema de los antojitos, el antojito. Mi bebé se antojó salchipapa y el papá corre en la madrugada a buscar la salchipapa. Ay, no, papi lindo. Yo sé que tú también estás embarazada con tu linda pareja, con tu linda esposa, pero pensemos siempre en elegir lo que va a ser bueno para ese bebé que está en crecimiento y desarrollo, que está en formación, mejor dicho. Todo lo que la mami consuma va a llegar también a ese bebé. Mientras más calidad de alimentos, mejor nutrido estará mamá y el bebé. Y eso es fundamental para el crecimiento y desarrollo luego cuando nace ese niño. Así que sí, muy perfecto. importante. El bebé no le va a pasar nada si es que de repente ese antojito grasoso y que no aporta nada a la alimentación ni de la mamá, mucho menos del bebé, no se va a No es lo mejor en todo caso, no es, ¿cierto? no es lo idóneo. Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Quedó clarísima la recomendación. Recuerda que usted puede volver a ver el programa. Entra al canal de YouTube de TV Perú y bueno, usted ahí ve pues en el link de Cuerpo Médico y puede ver todos los episodios del programa. Así que nos vemos la próxima. Cuídense. Chao.